Muy bien, son ya 7:20, tenemos que dar inicio ya a la capacitación, charla y reunión posterior del día de hoy. Muy bien, se agradece su puntualidad a los que han llegado antes de 7:20 y a los que no, pues lastimosamente no podemos esperarlos. Muy bien, desde enero hemos estado ya brindando una serie de temas relacionados a seguridad y a sus actividades. Entonces, ustedes saben que cada nuevo año tiene ahí a verse una serie de capacitaciones, charlas, entrenamientos, entre otras cosas, que digamos que aparte del tema como obligación legal, también como necesidad. En este caso de nuestras cuadrillas, de la empresa en la que nosotros realizamos actividad. Necesitamos estar actualizados, necesitamos ahí un poco refrescar la memoria para poder tener de alguna otra manera, digamos, la parte de seguridad siempre presente en nuestras cabezas, en nuestra mente, al momento de realizar nuestras actividades. Muy bien, hemos llevado varios temas. El anterior fue el tema de lo que es I+C, que también es parte muy importante de las actividades que nosotros realizamos. El ATS, como el I+C, tienen ciertas partes que son, digamos, que son similares. Por ejemplo, el tema de identificación de peligros, riesgos y establecer medidas de control. La diferencia entre el I+C y el ATS básicamente es que el I+C es una matriz mucho mayor de las actividades que son rutinarias, de las actividades que son frecuentes y que ya están debidamente estructuradas con nuestros PETs. En el caso del ATS, ¿cuál vendría siendo el tema? Básicamente aquí en el ATS, como ustedes ya saben, ya conocen, el ATS básicamente es un formato prácticamente en blanco para llenar. A diferencia del I+C, que ya está prácticamente considerado todos los peligros y riesgos, al menos los principales y los detectados con ustedes mismos, plasmado de manera formal, y es un documento legal. El ATS también es igual, solo que a diferencia de esto lo llenamos siempre en nuestras actividades, antes de iniciar las actividades, sobre todo las actividades que no son rutinarias. Es por eso necesario en el ATS hacer un poco más de esfuerzo, digamos, mental al momento de realizar este tipo de, digamos, de llenado de formato, ya que aquí sí requiere un poco más escritura, requiere un poco más de, digamos, de pensar un poco en las actividades, qué voy a hacer antes, qué voy a hacer durante, qué voy a hacer después, cuáles son los peligros que estoy identificando en cada proceso y qué medida de control yo voy a establecer para cada una de esas actividades que estoy yo identificando. Entonces, también les mencioné cuando hablamos del I+C, que el I+C también te sirve como sustento para mi actividad. Voy a hacer izaje de postes. Muy bien, me mandaron a hacer el ATS a mí. Ya yo estoy liderando el llenado del ATS. Si no tengo idea de cómo llenar el ATS, pues obviamente no vas a hacer un ATS adecuado, pero te puedes apoyar mucho del I+C. Voy a consultar el I+C, el PETS, el I+C de esa actividad para desglosar y ver pues qué peligros y riesgos hay en consideración, y lo que aplique pues simplemente lo voy a trasladar al ATS. Básicamente es la diferencia entre el I+C y el ATS. Muy bien, a ver, el ATS, como ustedes mismos ya deben conocer, es un acrónimo, básicamente es Análisis de Trabajo Seguro, ATS. En otros lugares lo conocen como AST, Análisis Seguro de Trabajo. En otros lugares le dicen APR, Análisis Preliminar de Riesgos. Pero básicamente tiene mucho que ver con lo mismo prácticamente. El formato, como ya vamos a ver luego, van a haber diferentes tipos de formatos, estructuras, formas, pero no va a faltar nunca la parte principal, que es identificación de peligro, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, que es lo que nos interesa. Muy bien, ¿qué es el ATS en sí? Yo sé que aquí Pacífico y muchas empresas eléctricas al ATS le llaman charla, y así ya se han quedado en su mente, en su cabeza, charla. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, que una charla es básicamente lo que estamos haciendo aquí nosotros en este momento. Una reunión de personas donde se transmite un tema, hay participación, hay transmisión de conocimientos, entre otras cosas. Lo que ustedes hacen al inicio de sus actividades, una charla, se reúnen, conversan, charlan precisamente de un tema, eso es una charla. ¿Qué es un ATS? Este es un formato que está establecido en el Ministerio de Trabajo y está establecido por las normas. Entonces, hay que saber identificar esto, uno, porque para aumentar nuestros conocimientos, y dos, cuando viene inspección, ya sea OSI, ya sea
nuestra empresa matriz, en este caso a la que le prestamos servicio, Irandina, o cualquier otra institución que se encargue de supervisar, te va a pedir ATS. ¿Dónde está tu ATS? Muéstramelo. Y si tú no sabes, vas a quedarte en el aire, aunque sí sepas exactamente el documento y lo hayas llenado, pero si no sabes identificarlo, vas a quedarte en el aire, porque obviamente lo vas a conocer o lo conoces como charla. Entonces, hay que saber identificar eso. Entonces, este documento, señores, de ATS es un documento, es una herramienta de prevención. Así como hay herramientas de prevención con tema de procedimiento de los PETs, este de acá también es una herramienta adicional a nuestras actividades, a todas las actividades que realizamos, pues simplemente es una herramienta de gestión. Ay, muchachos, traten de no hacer mucha bulla, por favor. Preferencia siempre temprano, como siempre se les menciona, para evitar precisamente este tipo de inconvenientes. A ver, ¿qué es el ATS? Como lo vimos acá en la diapositiva, es una herramienta preventiva de gestión y control de riesgos. Este de aquí, control de riesgos. Ustedes saben que sus actividades van a encontrarse con diferentes tipos de peligros, principalmente el peligro eléctrico, de tipo eléctrico con el que obviamente nosotros, por nuestra actividad, vamos a encontrarnos, peligro de tipo eléctrico. Pero obviamente no solamente es el único, también vamos a encontrar trabajos en altura, por ahí excavaciones y zanjas, entre otras cosas. Por eso es muy importante saber identificar. Esto es lo que nos interesa. Identificamos peligros, evaluamos riesgos y establecemos controles, así como hablamos en el tema del I+C. No solamente nos quedamos, pues ya identifiqué el peligro, sí, considero que el riesgo es alto, es medio, es bajo, pero ahí no solamente queda. Tenemos que establecer controles efectivos. ¿Qué controles vamos a establecer? Pues eso va a depender obviamente de la actividad, del tipo de riesgo que has identificado, entre otros. Entonces, es una herramienta preventiva de gestión y control de riesgo usado en los diversos sectores productivos. Minería, construcción, hidrocarburos, también energía, también construcción, también agroindustria, pesca. Todos los rubros, señores, habidos y por haber, tienen este sistema de gestión, tienen esta herramienta de gestión dentro de su sistema de control, digamos, de riesgos. Entonces es muy importante, señores, a donde ustedes vayan, van a encontrar estos documentos. Los formatos lo van a encontrar diferentes, sí. Cada empresa lo puede diseñar de acuerdo a su necesidad. Algunos le van a aumentar otras cosas más adicionales según lo que ellos requieran, pero la parte importante que nos interesa siempre va a permanecer. Ahora bien, si hablamos de ATS, siempre hablamos también de normativa. ¿Qué normativa es la que obviamente nos obliga a nosotros, primero como empresa y a nosotros como trabajadores, a llenar este tipo de formato? El ATS básicamente se encuentra en el sector construcción, por ejemplo, en su normativa, en el Decreto Supremo 011-2019, se encuentra específicamente ahí identificado, dice: todo personal que va a realizar actividades constructivas tiene que llenar ATS. Y te dice qué es el ATS, inclusive ahí en sus definiciones. En minería también igual, en la 024-2016 también te dice qué es el ATS y cuándo se va a llenar el ATS. En la G050 igual de la misma forma. Entonces, en la parte de lo que es energía, en el RECESATE no se especifica claramente, pero sí hace alusión a ese tema. Entonces, acuérdense siempre que cuando se habla de medidas preventivas, siempre las normas de seguridad, las leyes, normativas, reglamentos, estándares, al menos en este país, siempre te van a poner lo mínimo necesario. Tú puedes añadir más, eso es como se dice, lo esperado. Puedes añadir más, pero no puedes bajar del estándar. Si te dice 3, tú puedes poner 4, 5, 6, no puedes poner 2 ni 1, no puedes bajar de ese nivel, pero sí puedes subir, puedes añadir, puedes mejorar lo que la normativa te indica. Aquí. Al igual que el tema de I+C, los conceptos que se manejan aquí son similares: peligro, riesgo, medidas de control. Vamos a recordar nuevamente, por si se han olvidado, el tema de lo que es peligro. A ver, para ustedes, señores, ya lo he conversado, incluso una semana, no ha pasado mucho tiempo, también hemos hablado sobre esto. ¿Qué es peligro, señores, para ustedes? ¿Qué es peligro? A ver, muchachos, peligro. ¿Qué es peligro? Todo aquello que me puede producir un daño es un concepto, por ejemplo, de peligro. Si algo me produce un daño, pues es un peligro. Una sustancia peligrosa, una actividad peligrosa, una persona peligrosa también puede ser. Es un peligro.
Entonces, nunca se olviden, señores, nunca se queden callados cuando alguien le dice, oye, ¿qué es peligro? ¿Qué es peligro? Simplemente todo aquello que puede ocasionar un daño, así simple y sencillo. Si es que no se acuerdan la definición, simplemente van al concepto principal. Todo aquello que puede ocasionar un daño es peligro. Ahora, ¿qué es todo aquello? Básicamente, todo aquello con lo que tú interactúas. Puede ser una máquina en mal estado, una herramienta en mal estado, un arnés en mal estado, una camioneta con falta de mantenimientos, puede ser un peligro. Las calles, igual. Vas a hacer, por ejemplo, a prestar servicios a una calle o a un barrio, una zona que ya de por sí ya se considera peligrosa por un tema de alto índice delincuencial, entre otras cosas, ya también es un peligro. La zona es un peligro. Vas a un sector por ahí, a los cerros, a la zona alta, tienes terreno desnivelado, inclinado, tienes barrancos, es peligro. Estás en tu zona de trabajo, zona alejada, estás haciendo tus actividades normales y de pronto se presenta una tormenta eléctrica. ¿Es un peligro o no es un peligro? Es un peligro, se presentó el peligro en ese momento, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque una tormenta eléctrica, para tus actividades eléctricas, obviamente, tus actividades están sobre postes, estás haciendo tal vez trabajo con líneas, es un peligro porque si hubiera una descarga eléctrica, en el peor de los casos, si se pudiera hacer el caso, se puede energizar la línea, una descarga, un rayo, y obviamente va a representar un gran peligro para ti, para tus compañeros, para toda la cuadrilla que esté realizando actividades ahí. Y no necesariamente una línea, tal vez puede ser que estés lejos de la línea, pero puede caer un rayo cerca de la zona donde te encuentras. Varias personas han muerto así de esa forma, ustedes mismos han visto en las noticias. Están jugando por ahí su partido, se presenta una tormenta, no paran el partido y cae un rayo justo en la zona donde están los jugadores. Toda la zona hasta donde llegue la descarga eléctrica, simplemente todo, en el peor de los casos, muertos. Algunos pueden sobrevivir, otros con por ahí quemaduras, otros, entre comillas, según las condiciones, por ahí puede ser que solamente pase de una descarga a un desmayo y, entre comillas, no pasó a mayores. Pero en el peor de los casos han visto quemaduras, muerte en el peor de los casos, por tema de descargas eléctricas. Entonces, todo aquello que me puede ocasionar un daño es un peligro. Vamos a la definición para tener un poco más claro. Nos dice, es toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Esa es la definición, digamos, formal del Decreto Supremo 005 del año 2012. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esto, que hay una definición formal. No lo inventé yo, no lo inventó por ahí alguien más, sino hay una definición. De esta definición es que se desglosa lo que ustedes acaban de decir, que peligro es todo aquello que puede ocasionar un daño. Acá te dice personas, equipos, procesos, ambientes. En pocas palabras, todo lo que te rodea, con lo que tú vayas a interactuar y que te puede ocasionar un daño, pues simplemente es un peligro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico de peligro. Vamos a ver luego esta definición. Primero vamos al riesgo. ¿Qué es riesgo? El riesgo, tal vez hay una pequeña confusión muchas veces en la forma como la definimos, porque no, a veces parece igual a peligro y riesgo. Pero el peligro, acuérdense, siempre es la fuente. Lo que me puede ocasionar un daño a esa fuente de peligro, pues precisamente viene siendo esto, el peligro, la fuente, la causa. Luego cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De que un peligro que yo haya identificado se materialice, es decir, vaya a causar daño, algún tipo de daño o algún tipo de lesión. Es decir, un peligro puede estar ahí presente, como aquí, por ejemplo. Acá tenemos un tiburón, por ejemplo, en el mar. Yo estoy en la arena, tranquilamente el tiburón es del mar, no se va a subir a la arena o a la zona segura donde estoy yo, pero el peligro está ahí. Yo no interactúo con el tiburón, normal, no pasa nada. No estoy expuesto a ese riesgo de que me vaya a comer, me vaya a devorar. Pero el peligro está ahí, está latente. Está latente, no depende de mí. Yo estoy aquí tranquilamente, el peligro está ahí. Sin embargo, si yo me meto a nadar a esas aguas donde ya vi que hay un tiburón, entonces acá ya aparece otro concepto, el riesgo. Probabilidad de que un peligro, ¿qué peligro? El tiburón, me cause daño. Si yo no estoy expuesto al tiburón en esas aguas nadando en su ambiente, porque el tiburón, su ambiente es el mar, si yo no me expongo al mar, tranquilamente no hay riesgo, o el riesgo es mínimo prácticamente, nulo, en pocas palabras. Pero si yo interactúo con esas aguas, con ese mar, donde hay tiburones, ya aparece riesgo, ya aparece probabilidad.
probabilidad de consecuencia. ¿Qué probabilidad? Pues que el tiburón, ese peligro, me cause algún tipo de daño, lesión, tal vez me muerda, tal vez me mutile, o en el peor de los casos me termine de comer. Me cause, en pocas palabras, una lesión, un daño. Entonces, en resumen, el peligro viene siendo la causa, la fuente del peligro, del daño. El riesgo viene siendo prácticamente la probabilidad de que este peligro me cause un daño. En pocas palabras, la consecuencia. Causa, consecuencia, causa, consecuencia. Peligro, tiburón. Riesgo, que el tiburón me coma. Ya hay una consecuencia ya. Muerte en el peor de los casos, si se dan cuenta. Ahora, vamos a nuestras actividades para un poco reforzar ahí lo específico de nuestras actividades. ¿Cuál vendría siendo el peligro más importante en nuestras actividades? Porque hay muchos peligros en nuestras actividades, pero ¿cuál es el peligro más importante? La electricidad, no es decir, la energía eléctrica, la corriente, ya sea en los conductores, ya sea en un tablero, ya sea en una instalación, entre otras cosas. La electricidad es el peligro principal, lo que nos puede causar algún tipo de daño, según la exposición. Ahora, ¿cuál vendría siendo el riesgo? Ya hablamos de fuente ya. La fuente que nos puede causar un daño, la electricidad, la corriente. ¿Cuál vendría siendo el riesgo? Quemaduras, por ejemplo. Una descarga eléctrica ¿nos puede causar quemaduras? Nos puede causar quemaduras, nos puede causar daño. ¿Qué otro daño más nos puede causar una descarga eléctrica? Las quemaduras, por ejemplo, son la parte visible, lo que se ve, pues no, externamente, quemaduras. ¿Qué otra cosa más? ¿No? ¿Qué otra cosa más? Un fogón no puede causar quemadura, lo que dijo su compañero, por ejemplo, ya sea por una descarga o por un fogonazo que sale, digamos, por un arco eléctrico que se haya generado. Un fogón, quemadura. Tu equipo se quema, tu ropa, incluso tú mismo, si no te has protegido adecuadamente. Acuérdense siempre, señores, ustedes están en la parte eléctrica, tienen que tener en cuenta y ser conscientes. Cuando hablamos de peligro, en las charlas anteriores hablamos, ¿no?, del tema de los miliamperios. ¿A partir de cuántos miliamperios ya es peligroso para nosotros? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿A partir de cuántos miliamperios ya es peligroso ya para una persona estar en contacto con ese tipo de energía eléctrica? ¿A partir de cuánto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. ¿A partir de cuánto? La literatura es un poco variable, pero más o menos está entre 30 y 40, 45, 50, algunos dicen. Pero ya más o menos ya se dan una idea de cuántos miliamperios. Ni siquiera es un amperio, ¿eh? Miliamperio hablamos. Es decir, de un amperio, divídelo en 1000 partes. De esas 1000 partes, coge 30 nada más. Ya, mira, date cuenta ya del grado de peligrosidad. 30 miliamperios ponle mínimo. Pero es Sí. según la tensión también, el amperaje. Por ejemplo, un 30 amperios con 12 voltios no te va a pasar nada. Depende mucho, como te digo, de las condiciones. Incluso también, por ejemplo, si estás aislado, estás con tus zapatos, normal. Puede ser que estás aislado en ese momento y no pasó nada. Alguien puede decir, oye, mira, yo me puse a tal cantidad de corriente y no me pasó nada. Y puede ser que en otros casos tengas otra condición, tal vez tu zapato estaba mojado o estás sin zapatos dieléctricos, por ejemplo, estás con los pies desnudos o solamente con sandalias. Entonces ya, si se das cuenta, cambia la situación. Pero cuando hablamos, digamos, de 30 miliamperios, estamos hablando, digamos, de corriente aplicada bajo determinadas circunstancias. Es decir, si tú estás acá y alguien te aplica 30 miliamperios, a eso voy más que todo. Entonces, para que tengan en cuenta esto, para que, digamos, para que tengan en cuenta esto. También, obviamente, el tema de la tensión, porque sin tensión, obviamente, no hay movimiento de electrones. Si no hay movimiento de electrones, pues simplemente la corriente no va a saltar de un punto a otro. Es muy importante eso. Siempre, no sé si les habrán comentado siempre la analogía entre la corriente eléctrica y el agua en una manguera. Acuérdense, la tensión es como si fuera simplemente la diferencia de nivel. Si yo tengo una manguera de agua, digamos, a nivel del piso bien nivelado, el agua simplemente no corre, si se dan cuenta. Pero si yo levanto la manguera de un lado, el agua ya va a empezar a correr, ¿no es así? Mientras más altura haya, el agua va a empezar a correr más rápido. Más altura, más rápido. Algo similar es con el tema de la corriente, digamos, a grosso modo. Si tú aumentas la tensión, obviamente va a haber mayor flujo de electrones. Entonces, no es lo mismo 12 voltios que 15, que 20, que 30, que 100, que 200, que 1000, que 13.000 voltios. Entonces, mayor tensión, señores, hay un mayor flujo de electrones. Los electrones se van a mover más rápido, va a haber mayor transmisión de punto a punto. Los electrones, digamos, que son, digamos, la parte, digamos, de los átomos, la parte que tiene carga negativa.
entre comillas, un electrón en realidad no se mueve, lo que hace simplemente es empujar a otro electrón. Como si tuvieras en una manguera varias canicas, varias bolitas ahí. Yo meto, ya está todo completo, meto una bolita acá, no es que la bolita pase por acá y llegue hasta el otro punto, simplemente esta bolita empuja a esta y la que estaba al último sale. Algo así, digamos, más que todo para que tengan una idea de cómo se mueven los electrones. Entonces, el tiempo de exposición también es otro punto muy importante. También depende por qué punto, obviamente, ingresó la corriente y por dónde sale también, es muy importante. Por eso que cuando usted, bueno, no usted, sino cuando una persona recibe electroshock, por ejemplo, no colocan, digamos, los electrodos en cualquier lado. No te colocan los electrodos en la pierna o en la cabeza, te colocan directo en la parte del corazón, la parte de lo que es debajo, digamos, a ver, si vemos un poco la parte del tórax, la parte inferior y la parte derecha, para que obviamente haya dos puntos por donde la corriente vaya a pasar, y obviamente el corazón está en medio. Entonces recibe la descarga adecuada y el corazón, si está en este caso tiene un paro cardíaco, el corazón al recibir esa descarga va a recibir un estímulo. Y al recibir un estímulo va a empezar nuevamente a trabajar como se debería. Entonces, eso es más que todo un poco, entre comillas, la ciencia detrás de las descargas eléctricas para reanimar un corazón en caso de un paro cardíaco. El corazón, que es un músculo, funciona con ciertas cargas eléctricas, lo mismo con los músculos. No sé si habrán visto por ahí incluso algún videito que haya encontrado por YouTube. Una carne, por ejemplo, yo vi en casos, pensé que era mentira, pero luego investigando un poco y es cierto. Una carne cuando está fresca, recién, en caso de un pez muerto, inclusive entre comillas muerto o carne muerta, la cortas y muchas veces la carne todavía sigue ahí, como se dice, comprimiéndose, como si tuviera vida. Entonces hay un tema de palpitación, hay una descarga residual todavía que conserva ese músculo y por eso él lo hace moverse todavía. Entonces pasa un tiempo todavía determinado para que llegue a lo que se conoce como rigor mortis, que es, digamos, cuando ya el cuerpo ya se mantiene rígido, ya no hay ningún tipo de descarga residual y ya el músculo prácticamente no se mueve. Entonces, eso es un poco, tal vez nos estamos yendo un poco por la rama, pero más o menos para que tengan una idea de ese tema. Entonces, volviendo a esto, el tema de los 30 miliamperios, según estudios, eso es lo que nos dice. A partir de 30 miliamperios ya es peligroso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque precisamente, como le acabo de mencionar, el corazón funciona con ciertas cargas eléctricas de manera natural, así funciona. Entonces, si recibe una descarga mayor o una descarga diferente con la que trabaja, pues lo que va a hacer es que el corazón simplemente empieza a latir de manera arrítmica, no con el ritmo con el que debería. Empieza a causarle arritmia o en el peor de los casos un paro. Por eso también es muy peligroso. No solamente las personas mueren por quemaduras, por un tema de descarga eléctrica, sino también por un paro cardíaco. Entonces, una persona que ha recibido una descarga eléctrica, por ejemplo, y haya sobrevivido, siempre debe mantener un control con un cardiólogo, porque esa persona, fijo ya, el corazón no va a funcionar de manera correcta. Tal vez puede ser que haya tenido algún tipo de arritmia residual, tiene que llevar cierto tratamiento ya de por vida. Entonces, muy importante también esto respecto al tema de salud. Entonces, creo que tenemos claro, ¿verdad?, el tema de peligro y riesgo. Causa, consecuencias, más que todo para que un poco tengan en cuenta esto, en caso de que se les olvide cuál es la relación entre uno y otro. Peligro es toda fuente, todo aquello que puede ocasionar un daño. El riesgo, la probabilidad de que este peligro me haga daño. ¿Qué tanto puede ser el riesgo? Alto, medio, bajo, depende. Mucho. Acá, por ejemplo, el riesgo es alto, pues no estoy nadando junto con el tiburón. El riesgo es alta probabilidad de que me pueda comer. Entonces, causa, consecuencia. Acuérdense, no solamente es probabilidad, también acá tiene mucho que ver con el tema de la severidad también. Yo me expongo a un peligro, me causa una lesión, pero ¿qué tan severa es esa lesión? Puede ser de baja, media, alta, quién sabe. Eso lo vamos a ver luego. Muy bien, esta tablita de acá, algo similar a esto, ustedes lo tienen en su ATS, en la parte de atrás de la hoja, incluso como ayuda para ustedes. Tienen el formato principal donde colocan actividad, tipo de peligro, riesgo, las firmas. Atrás, nunca se olviden, tenemos esta tablita de ayuda. Ahí te dicen los principales, obviamente no están todos, pero sí al menos los principales, para que más o menos despiertes un poco tu mente y veas qué tipo de peligros te puedes encontrar en tus actividades. Por ejemplo, tenemos peligros mecánicos, eléctricos, peligros de fuego y explosiones, peligros tipo químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, locativos, psicosociales,
Y también tenemos peligros con fenómenos climatológicos, por ejemplo, ¿no? Los que les mencioné al inicio, pues, tormenta eléctrica, por ejemplo, y entre otros. Por ejemplo, aquí ve, vandalismo, otro tipo de peligro que no se clasifica dentro de los anteriores, pero sí nosotros estamos expuestos a estos. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Vandalismo. Disturbios públicos, por ejemplo, una huelga por ahí que te encuentres en medio camino. Por ahí tal vez lanzan piedras, queman llantas. ¿Puede causarse algún tipo de daño o no? Por supuesto que sí. Agresiones de terceros. ¿Han estado expuestos ustedes a agresiones de terceros? Ya sea agresiones verbales o agresiones físicas. ¿No es así? Tenemos exposición a este tipo de agresiones. Otras, excavaciones, vectores, animales, por ejemplo, serpientes, arañas, roedores, por ejemplo. Ustedes que van muchas veces a zonas alejadas, bosques, por ejemplo, postes, suben a postes, por ejemplo, donde obviamente pueden haber arañas, también pueden encontrarse también abejas, inclusive. En las subestaciones, tal vez haya por ahí una subestación que tiene un huequito por ahí, una parte abierta, metió una abeja, trajo a su reina, hizo un panal adentro. Abres el tablero para hacer mantenimiento, te encuentras con la gran sorpresa. ¿Puede ser atacado por abejas? Sí, puede ser atacado por abejas. Avispas también, inclusive. Entonces, aquí volviendo un poco atrás. Peligros eléctricos, ¿qué tipo de peligros? Generales. Tenemos alta, media, baja tensión, electricidad estática también igual. Aparte de la electricidad, señores, con la que nosotros nos desenvolvemos, también acuérdense que la electricidad estática también es un peligro. Y que es algo también, al igual que la electricidad con la que estamos en contacto, baja, media tensión, la electricidad estática tampoco no se ve. Pero hay que tener en cuenta cómo se forma también la electricidad. Esa electricidad estática también puede generar chispas y descargas, dependiendo de la acumulación de energía. Yo le pasé por ahí a un grupo, hablando un poco sobre el tema. He creado un grupo donde he añadido a todos los trabajadores, precisamente para compartir información y estar un poco relacionados. Ahí no solamente yo compartir, también ustedes pueden compartir información, pueden informar a un evento, a una situación. Y ahí pasé precisamente, no se habrán visto el video que yo coloqué ahí, del tema de electricidad estática. Ven ahí una moto que se acerca ahí a reposar combustible a un grifo, está sacando su billetera para pagar y no sé si habrán visto ahí, han hecho zoom, se genera ahí una pequeña descarga, justo cuando estaban ahí llenando combustible. Y obviamente se empieza a generar un pequeño amago de incendio, la persona por ahí reacciona, se cae la moto, se derrama el combustible, se genera obviamente un mayor fuego y ya pues se genera ahí todo un problema. Entonces, ¿por qué se generó esto? Por el tema de la descarga, en este caso por electricidad estática. Entonces, en otros lugares es muy importante, trabajas por ejemplo en el sector de hidrocarburos, es muy importante el tema de la descarga. Descargar primero la estática, ya sea de los vehículos, máquinas, incluso tú mismo, antes de ingresar a una zona, por ejemplo, de producción, en este caso hidrocarburos. Es muy importante, una pequeña chispa y pueden mandar toda esa fábrica de producción, como se dice, al garete. Entonces, los celulares también igual, generan pequeñas microchispas cuando cuando el celular está funcionando, ya sea cuando estás realizando actividad, cuando ingresas llamadas o recibes llamadas. También es muy importante, pero también, como igual que la electricidad, como su compañero mencionaba, depende mucho de la tensión, entre otras cosas, la estática también igual. Va a depender también del ambiente. Si estás en un ambiente donde obviamente está un ambiente enriquecido, oxígeno, hay combustible en el ambiente. Por ejemplo, cuando llenas combustible, hueles combustible porque obviamente el vapor está en el ambiente. Si hay la concentración adecuada, puede generar una pequeña explosión. Si no la hay, simplemente no va a pasar nada. O si no hay acumulación de energía estática suficiente. Entonces, todo va a depender mucho de las condiciones. No siempre se van a dar igual. Entonces, acá, peligros eléctricos. A ver, peligros mecánicos. También ustedes se ponen a peligros mecánicos, también. Vamos a ver unos cuantos. Objetos que obstruyen el tránsito. Objetos suspendidos. ¿Hay objetos suspendidos aquí nosotros con nuestras actividades? Llevamos grúas. Hacemos izajes, postes, ménsulas, por ahí, distanciadores, transformadores, por ejemplo. Objetos suspendidos. Objetos en movimiento, igual de la misma forma, estamos moviendo con la grúa de un punto a otro, ahí ya objetos en movimiento. Los mismos vehículos también igual, de la misma forma. Trabajos en altura, por ejemplo. ¿Realizan ustedes trabajos en altura? Es básico de nuestras actividades, al igual que digamos, la parte eléctrica. Desplome o derrumbes. Tenemos carga en movimiento, recipientes a presión. ¿Recipientes a presión?
¿Se han topado con recipientes a presión? ¿Alguno tal vez por ahí? Recipientes de presión. Recipientes a presión principalmente se refiere a todos los contenedores que tienen algún tipo de sustancia a presión, que ya viene así. Por ejemplo, por ahí mencionó su compañero el spray, por ejemplo. Si bien es cierto, no es alta presión, pero tiene cierta presión. Y si no lo manipulas adecuadamente, puede ser peligroso. Por ejemplo, estás presionando ahí, te puede caer la vista, es peligroso. Aire comprimido, también es peligroso. Balones de oxígeno, balones de gas, igual de la misma forma. Contenedores que están sometidos a presión. Químicos, sustancias químicas corrosivas, irritantes, asfixia, narcóticas, tóxicas, carcinógenas, venenosas. ¿Están expuestos a ese tipo de sustancias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen? Sustancias químicas peligrosas. Manipulan combustible, manipulan aceites, grasas, manipulan por ahí spray, pintura o tal vez ahí algún tipo de solvente. Manipulan por ahí, ¿qué otras sustancias más manipulan? Combustibles, spray. Spray de pintura, ya como lo mencioné hace un momento. Afloja todo por ahí, por ejemplo, por ahí otra vez encontré en el contenedor rojo, afloja todo. También es una sustancia química peligrosa, acuérdense. Siempre cuando ustedes manipulan algún tipo de sustancia, lean, señores, el contenedor. A veces está en inglés, lastimosamente a veces está en inglés. En otros sí viene en español. Siempre fíjense también en los iconos. Esos iconos de la parte de lo que es la parte de gestión ambiental y riesgo químico, también lo vamos a ver luego para identificar este tipo de sustancias. Lean, tomen tiempo para ver. ¿Por qué irritantes? Puede irritar, que son carcinógenas. ¿Qué es una sustancia carcinógena? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una sustancia carcinógena? Que puede provocar cáncer. Entonces, muchos te dicen claramente, te lo dicen ahí, un icono te lo dice, pero muchas veces nosotros no utilizamos la protección adecuada y estamos prácticamente absorbiendo esa sustancia por nuestra piel, por medio de vapores, entre otras cosas. Por eso es muy importante saber con qué tipo de sustancia estamos trabajando. Y así hay otros tipos de peligro, biológico, por ejemplo, virus, hongos, bacterias, parásitos. Parásitos, virus, bacterias. Que hace pocos años tuvimos una pandemia. ¿Con qué tipo de virus estuvimos expuestos? Básicamente de manera masiva. El COVID-19, señores, que es un tipo de virus básicamente de muchas de las variantes de la gripe. No es la única, pero sí en muchas de las variantes. Una de ellas, el COVID-19, el SARS, en este caso. Entonces, fue un virus, digamos, de alta exposición, no solamente por temas laborales, eso ya fue masivo prácticamente ya, hacia todos lados, en todos lugares. Pero era un tipo de peligro al que nosotros estábamos expuestos. Entonces, así como estos, los diferentes tipos de peligro nos sirven precisamente para saber cómo estamos expuestos en nuestras actividades, a qué tipo de peligro nos exponemos. Y obviamente el riesgo. Acuérdense, siempre la tablita aquí, peligro, su respectivo riesgo y su medida de control, perdón, su consecuencia. Por ejemplo, acá habíamos hablado del riesgo eléctrico, alta, media, tensión, descargas eléctricas. ¿Cuál sería el riesgo, el evento peligroso? Contacto eléctrico directo o también puede ser indirecto. ¿Cuál sería la consecuencia? Muerte. Ambas cositas que están acá, ambos elementos conllevan lo que es el riesgo. Acuérdense, causa, consecuencia, siempre causa, consecuencia. Aquí, por ejemplo, mecánicos, a ver, izajes, vamos a ver acá izajes, ¿qué nos dice? Carga suspendida, por ejemplo, peligro. ¿Cuál vendría siendo el riesgo? Caída de objetos en manipulación, a diferente nivel, obviamente. ¿Cuál vendría siendo la consecuencia? Muerte, fracturas, contusiones. El peor de los casos, muerte, si te cae una tremenda carga encima. Tener en cuenta siempre esto. A ver, vamos a ver otro aleatoriamente. Por acá, peligro físico, ruido, por ejemplo. ¿El ruido es un peligro? Sí, es un peligro. ¿Nos puede causar daño, lesión? Por supuesto que sí. Daño auditivo, si no nos protegemos adecuadamente. ¿Cuál sería el riesgo? Exposición al ruido con consecuencia, hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia es una enfermedad ocupacional. Eso también lo vamos a ver más adelante, cuando llegue su tiempo. Es una de las enfermedades ocupacionales puede ser en nuestras actividades o en cualquier actividad donde uno se expone de manera a riesgo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Después de muchos años de exposición al ruido, de manera que no te has protegido durante ese tiempo, a la larga tu capacidad auditiva va a disminuir. Y esa capacidad auditiva cuando disminuye, se le considera hipoacusia, siempre y cuando sea como consecuencia de exposición al ruido laboral. Entonces, no vas a perder la audición porque te expusiste una o dos veces al día o varias veces al día
en tus actividades, pero sí, si es prolongado y siempre estás ahí trabajando, exponiéndote al ruido sin protegerte adecuadamente. A la larga vas a padecer de esto, de hipoacusia. La exposición al ruido, señores, es una enfermedad ocupacional que no tiene cura. Tú pierdes la audición, no la recuperas. No, hasta el momento no hay una operación o una intervención quirúrgica que te devuelva la capacidad auditiva. Natural, obviamente, salvo que te pongan un aparato, que ya es otro tema. Pero naturalmente no recuperas tu capacidad auditiva. Y así, señores, para todo tipo de situaciones. Tenemos acá peligro, riesgo, consecuencia. Acuérdense siempre de eso. Definiciones importantes. Ya hemos hablado de peligros, riesgos. Ahora vamos a hablar de medidas de control, que es la última parte de, digamos, del ATS. ¿Qué es prácticamente la medida de control? Es el proceso de toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de riesgo. Tu evaluación de riesgo es muy importante. Si obviamente tu evaluación de riesgo es alta, tu medida de control también tiene que ser una muy efectiva que controle ese riesgo. Orientada obviamente a la prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de accidentes, obviamente. Ese es el propósito del control. Entonces, para nosotros establecer controles tenemos que establecer primero la jerarquía de controles, que obviamente ya está definida. Esta es ya, digamos, una forma de, digamos, de tener un criterio al momento de establecer controles. Siempre acuérdense de esto. Primero, siempre la primera opción tiene que ser la eliminación. Y la última opción, señores, los EPPs. A ver, señores, esos señores que llegaron tarde, por favor, dejen de ser bulla. Llegan tarde todavía, están haciendo bulla. A ver, señores, un poco de silencio, por favor, para prestar atención aquí. Vamos rápido, ya estamos ya casi finalizando el tema, lo que es la parte de ATS. Medidas de control. A ver, señores, la próxima vez yo voy a cerrar el portón, señores, no vamos a estar en ese tipo de situaciones. La entrada, señores, máximo tolerancia es 7:20, así se quedó, así se ha definido hasta el momento. Salvo que el administrador diga lo contrario y aumente el tiempo a 7:30, pero hasta el momento se ha quedado a 7:20, así que se pide, por favor, ahí un poco de consideración y dejen de estar haciendo bulla. A ver, señores, a ver, un poco de silencio, por favor, para poder ya terminar acá con lo que se tenía pensado hacer el día de hoy. A ver, jerarquía de controles. Tu criterio, tu mente, tu capacidad para tomar decisiones siempre tiene que estar enfocado aquí siempre. Primero acá, eliminar, sustituir, control de ingeniería, administrativos y como última opción, EPPs, así de arriba hacia abajo. Si yo tengo un peligro, por ejemplo, riesgo eléctrico, no voy a poner, el riesgo eléctrico, mi medida de control, ya, hay que usar guantes eléctricos. O sea, no te vayas directo a la última opción, esa es la última opción, los EPPs. Primero ve aquí. Voy a hacer trabajos en media tensión, un corte programado. Tenemos 13.000 voltios. Ya, que todos usan sus guantes eléctricos, ¿vas a irte aquí? Tienes que ir directo aquí, de aquí vas bajando hacia abajo. Primero, ¿qué vas? Aquí ve. Eliminar. ¿Qué vas a eliminar ahí? A ver, para este ejemplo, ¿qué vas a eliminar? Vas a eliminar el peligro. ¿Y cuál es el peligro en este caso? Si voy a hacer un corte, digamos, de una línea, de un circuito, de una set, 13.000 voltios, por ejemplo. ¿Cuál sería el peligro ahí? El principal, obviamente, porque aparte hay otros. El principal. La energía eléctrica. Entonces, si te das cuenta, tú vas aquí, eliminas temporalmente, obviamente, de manera temporal, porque no la vas a eliminar para siempre, solo durante el corte, durante el tiempo que vas a trabajar. La vas a eliminar temporalmente. ¿Fue efectivo o no fue efectivo el control? Obviamente, si sigue las 5 reglas de oro, obviamente. Controlas, eliminas el peligro temporalmente, la energía eléctrica. ¿Es efectivo o no es efectivo? Es efectivo, siempre es efectivo, señores, eliminando primero el peligro. Aquí. Luego, obviamente, como ustedes ya acaban de mencionar, no solamente es, digamos, eliminar, hay otros controles que hay que seguir, las 5 reglas de oro, acuérdense. Desde el primer punto de identificar el tipo de energía, hacer corte efectivo, hasta el último punto que es colocar ya tu señalización, pasando siempre por aquí. Por ejemplo, esa colocación de señalización está cabe en este control administrativo, es un control administrativo de procedimiento. Tienes que colocar tu señalización cuando realizas actividades de ese tipo. Y como última opción, EPPs. ¿Qué EPPs utilizarías ya, digamos, como última opción, ya como complemento, digamos? Ya cortaste arriba, no hay energía en toda la línea. ¿Vas a utilizar guante eléctrico?
¿Vas a utilizar guante eléctrico? ¿Vas a trabajar ahí tus actividades por ahí cambiando distanciadores, por ahí sacando por ahí poliméricos con guante eléctrico? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya eliminé el peligro arriba, ¿ves? El grandote ya lo eliminé aquí. Acá solamente utilizo lo mínimo necesario nada más, como tu guante de badana, si vas a manipular, por ejemplo, ahí conductores, herramientas manuales, entre otras cosas. Entonces, si hablamos solo de energía eléctrica, ya controlamos aquí de manera efectiva. Aquí solamente complementamos nada más señalizaciones, por ahí unos guantecitos, tu casco, tus zapatos, que es, digamos, parte de equipamiento necesario. Y si vas a trabajar en altura, ya pues tu equipo de protección anticaídas como complemento. Pero ya no te preocupas de la energía eléctrica ya, porque ya la eliminaste aquí, en este punto. Entonces, así, señores, tenemos que establecer el criterio, siempre. Si se puede eliminar, partimos de la parte superior, eliminamos el peligro de un tajo. Si no se puede, bajamos. Vamos a sustituir el peligro por otro. En muchos casos no se va a poder. Control de ingeniería también igual, de la misma forma, al menos para nuestras actividades no se van a poder. No aplicamos control de ingeniería prácticamente, no hacemos rediseños en muchos casos, pero sí administrativos y EPPs. Por ejemplo, aquí ve, si trabajamos en baja tensión, por ejemplo, y tenemos que abrir un tablero para tomar unas mediciones, por ejemplo, por ahí. ¿Podemos eliminar la energía eléctrica? Para ese ejemplo, no podemos hacerlo. Bajamos, ¿podemos sustituirla, ese tipo de actividad por otra? Tal vez no se puede, porque necesariamente tenemos que abrir el tablero para hacer la medición. Control de ingeniería, por ejemplo, tal vez por aquí puede ser, tal vez hay dispositivos de seguridad por ahí que pueden ayudar de alguna otra manera, puede ser. Administrativos, ¿cuáles son los administrativos? Los PETs, procedimientos, ¿cómo voy a hacer la apertura de un tablero? ¿Cómo subo, cómo bajo, cómo abro el tablero? ¿Qué medida de control tengo que tener? Los PETs, los IPRC, los procedimientos van acá, administrativos. Y la última opción, esto tal vez no va a ser totalmente efectivo. Los EPPs. ¿Qué EPPs voy a utilizar, por ejemplo, en ese caso? Para este caso, para este ejemplo, a ver, EPPs. Los procedimientos son buenos tal vez, pero si no los sigues, obviamente vas a cometer un error y puedes tal vez por ahí hacer un fogonazo y te quemas. ¿Qué EPPs vas a utilizar como última opción? Para riesgo eléctrico nada más, para no alargarlo mucho, solo riesgo eléctrico. Guantes, ¿qué guantes? Guantes dieléctricos, señores, guantes eléctricos. ¿Qué más? Balaclava ignífuga, ¿qué más? Careta, por ejemplo. ¿Pero cuál careta? ¿La careta que usa Pana para esmerilar, por ejemplo? ¿Qué careta? ¿Qué careta? Careta, señores, antiarco, acuérdense, siempre ser específicos. Por eso decimos, oh, vamos a trabajar con baja tensión. Vamos a trabajar con baja tensión, no solamente digan guantes. ¿Qué guantes? Guantes dieléctricos. Careta, ¿qué careta? Careta antiarco. 25, 24, 23 calorías por centímetros cuadrados. Eso debe ser lo mínimo. Si alguno tiene una careta con mínimo, debe informarlo, porque una careta de ese tipo, de preferencia, siempre por encima de 20. Ropa ignífuga, igual de una forma. Camisa ignífuga. Acá también tener en cuenta también la cantidad de calorías que resiste también esa camisa. Entonces son eso el conjunto de EPPs que vamos a utilizar para ese tipo de actividad. Digamos, para este ejemplo. ¿Cómo establecer el desarrollo del ATS? Ustedes saben, primero definir qué trabajo vas a hacer. ¿Qué trabajo voy a hacer? Primero, si no sabes qué trabajo vas a hacer, no vas a poder llenar un ATS adecuadamente. Si no, ¿cómo vas a hacer? Si precisamente el ATS depende de la actividad. ¿Qué trabajo voy a hacer? ¿Qué trabajo me dieron? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Con qué equipo voy a intervenir o voy a utilizar o voy a realizar mi trabajo? Dividir el trabajo en pasos. ¿Qué trabajo voy a hacer? A ver, voy a hacer un trabajo de montaje de postes. ¿Qué paso voy a hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Tienes que definir los pasos. Una vez que has definido los pasos en tu ATS, ya lo has escrito, ya identifica los peligros y riesgos de cada paso que tú has desglosado en tu actividad, desde el principio hasta el final. Y luego, obviamente, lo que acabo de mencionar hace un momento, definir los controles. ¿Qué controles voy a establecer para controlar ese riesgo precisamente y evitar accidentes? Entonces, ¿hasta ahí está claro o no está claro? ¿Alguien todavía tiene por ahí dudas respecto al tema? Acuérdense el formato a lo que llegaron tarde. El formato, señores, es ATS, no es charla. Charla, lo que nosotros hablamos, conversamos aquí, esa es una charla. Tienen que tener esto, señores, bien claro. Cuando viene inspectoría, ya sea OSIS, UNAFIL, Hidrandina o cualquier otra entidad que venga a inspeccionar, te va a decir, a ver, muéstrame tu ATS. Y tú te quedas en blanco y dices, ¿ATS qué es eso?
aunque lo hayas llenado y sabes qué documento es, pero si tú le llamas por otro nombre, obviamente va a haber ahí un tema de confusión. Hay que tener bien claro esto. El documento, señores, se llama ATS, Análisis de Trabajo Seguro. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cuándo se llena un ATS? ¿Cuándo se llena un ATS? ¿En qué momento llenas un ATS? Todo tipo de actividades, señores, se llena ATS. Acuérdense siempre de eso. El PETAR, señores, es un complemento. ¿Cuándo se llena un PETAR? ¿Cuándo llenamos un PETAR? ¿Cuándo? Cuando realizamos trabajos de alto riesgo, señores. Cuando realizamos trabajos de alto riesgo, llenamos el PETAR. El PETAR es un complemento del ATS. El PETAR no trabaja solo. No puedes tú llenar un PETAR y no llenar un ATS. El ATS es el principal. El ATS te va a llamar a qué documento vas a llenar. A ver, voy a utilizar EBPs. Muy bien. Checklist. ¿Dónde está tu checklist? Documento. Voy a utilizar unidades móviles. Allá, checklist de unidades móviles. ¿Qué unidad móviles? Grúa, camioneta. Allá, pásame el documento y se va llenando. Voy a realizar trabajo de altura. Trabajo de altura es trabajo de alto riesgo. Allá, entonces tengo que llenar PETAR. Documento, PETAR. ¿Se dan cuenta? El ATS es el documento principal y los demás son complementarios. Complementarios. Nunca se olviden de esto, señores. Estos son modelos de ATS. Si alguno ha trabajado en diferentes empresas, se habrá dado cuenta de que hay diferentes modelos. Pero nunca falta esto. Tarea, peligro, riesgo, nivel de riesgo y medidas de control propuestas. Esto va a cambiar. La forma, el tamaño. Este es horizontal, por ejemplo, otro lo tienen vertical. De otra empresa igual, ¿ve? Al nombre, el ATS, por acá. Si se dan cuenta, mira, esta parte no falta. Por acá le han puesto una ayudita para poder ahí analizar los riesgos, la firma de aprobación. Pero nunca falta eso. Acá otro ejemplo igual. Tiene por acá como tipo checklist, nombre, tema, lugar, pero nunca falta eso. ¿Se dan cuenta? Acá otro modelo, también un poco más elaborado. También tiene check para marcar por acá, por allá. Y acá en la parte de abajo nunca falta el tema de peligro y riesgo. Este de acá también es otro formato más. Aquí, por ejemplo, el tema de actividades, qué trabajo voy a hacer, los pasos de la tarea, peligros, riesgos, medida de control. Este es un poco más elaborado ya. Aquí hay una tablita donde te indica ya cómo medir el nivel de riesgo. Pero nunca falta tarea, peligros, riesgos y medida de control. Nunca falta eso y nunca debe faltar. Acá igual, otro modelo igual, de la misma forma. Por acá le añadieron otras cositas más, pero igual, nunca faltan esas partes principales. Acá, cada modelo vertical, por ejemplo, igual, de la misma forma. EPPs que tengo que chequear, doy un check por acá, lleno por acá integrantes, otras adicionales, pero nunca faltan lo que nos interesa. Peligro, riesgo, medida de control. Formato vertical también igual nuevamente. Y nuestro formato, obviamente, el que nosotros utilizamos. Acuérdense que nuestro formato también no solamente llena ATS en la parte superior, sino también aquí, también tenemos que llenar el tema de la parte ambiental. Para nuestro sistema de gestión y para la obligación que tenemos con Hidroandina nos pide llenar ambas cosas. Parte de lo que es seguridad y un poco lo que es la parte ambiental también aquí, el tema de compromiso ambiental. Los integrantes por acá que tienen que estar firmados y las autorizaciones. Es muy importante, señores, las autorizaciones. Un ATS que no está autorizado debidamente es una falta grave. Ojo con eso. ¿Qué firma debe tener un ATS? Según otro formato. Aquí dice jefe de cuadrilla, aquí dice supervisor de área. ¿Quién es su jefe de cuadrilla? Va a depender de su cuadrilla. ¿Quién es su supervisor de área? Va a depender de su supervisor de área, obviamente. Supervisor operativo de su respectiva cuadrilla. Un documento sin firmas se considera que este documento no está autorizado, al igual que el PETAR, también tiene su propia firma. En pocas palabras, si estás realizando actividades sin documentos debidamente formados, es como si estuvieras llenando un formato para una actividad que no se encuentra autorizada. Básicamente así se toma de manera legal, si no tiene las firmas respectivas. Ahora bien, acá, para los trabajadores, todos los integrantes que van a integrar la actividad o están realizando la actividad dentro de un grupo o una cuadrilla, cargo DNI y tu respectiva firma. Si tú estás realizando una actividad X, Y o Z en un servicio determinado, 5, 6, 7 personas en un trabajo y solamente llenaron 5 o 4 personas, las otras se olvidaron llenar o no lo llenaron, es también una falta grave. Acuérdense, señores, de su reglamento interno, léanlos. Es una falta grave, no solamente porque el reglamento lo dice, sino porque si tú no has llenado aquí el ATS, no has colocado tu firma, quiere decir que no has leído el ATS, no has formado parte de la charla de inicio de jornada, por lo tanto no has participado del sistema de prevención para esa actividad, por lo tanto estás trabajando con un riesgo alto.
Entonces, es una falta grave, señores, que nadie firme el ATS. Ojo con eso, tengan en cuenta al momento de realizar sus actividades. Este es un ejemplo, obviamente, del ATS que nosotros llenamos. Este es un formato del antiguo, del inicio de jornada, me parece. Aquí, digamos, a manera de ejemplo de cómo lo han llenado, por ejemplo, dice antes, durante y después. ¿Qué peligros identificados? Por ejemplo, acá identificaron peligros, vehículos en movimiento. Sales al exterior, sales a la calle, te encuentras con diferentes tipos de vehículos. Vehículos menores, mayores, bicicletas, incluso hasta peatones. Son peligros que ha identificado acá, por ejemplo, la cuadrilla para su actividad. ¿Cuáles son los riesgos? Acá dice choque, atropellos, volcaduras. Medida de control, dice manejo a la defensiva. Acá podría, digamos, colocar diferentes cositas que para el espacio obviamente no alcanza, pero con decir manejo defensivo ya te están diciendo conducir a velocidad adecuada, mirar siempre en las vías, al lugar, siempre mantener la mente, como se dice, en la conducción, entre otras muchas cosas que tienen que ver con el tema de manejo defensivo, con la parte preventiva. Entonces todo esto se desglosa en manejo defensivo. A ver, vamos a ver otro por acá. Para terminar, trabajo en altura, por ejemplo, dice, durante la actividad, ha identificado trabajo en altura y por acá electricidad. Trabajo en altura, ¿qué riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? En consecuencia, caídas a diferente nivel. Electricidad, dice, electrocución, por acá puso quemaduras. Medidas de control, vamos a ver, directo se fue uso de EPPs y abajo también uso de EPPs. Acá específicamente, ¿qué dice? Trabajo de corte programado. Mira, trabajo de corte programado, media tensión. Electricidad, uso de EPPs directamente. Acuérdense lo que acabamos de conversar. Siempre las medidas de control deben ir desde arriba hacia abajo. El EPP está en el nivel inferior, prácticamente la última opción que tenemos que tener en cuenta. Si estamos en un corte programado, ¿cuál sería la primera medida que deberíamos haber colocado acá? El corte de energía, ¿no es así? Aplicar las 5 reglas de oro. Con eso ya prácticamente controla, se elimina prácticamente de manera temporal la energía eléctrica del circuito o de la línea donde vas a intervenir. Eso hubiera sido lo más efectivo aquí. Entonces, no se acostumbren, señores, a colocar directo USBPs. En muchos casos sí, va a ser necesariamente. Por ejemplo, acá de trabajo en altura. ¿Vas a eliminar el trabajo en altura? Si tienes que subir a un poste necesariamente, ya sea que subas con grúa, con la canastilla, o sea que subas con escalera y con pasos. ¿Vas a eliminar el trabajo en altura si tienes necesariamente que subir al poste? No se puede eliminar el trabajo en altura, va a estar ahí latente. Entonces, para eso, pues obviamente sí aplica, ¿no? Uso de EPPs y tus procedimientos, pues tus PETs, no queda de otra. No vas a eliminar el trabajo en altura. Pero para esta parte eléctrica, sí, hay otras medidas que son más efectivas. EPPs es la última opción, como les acabo de mencionar. Entonces, señores, hasta aquí básicamente hemos repasado todo lo que es el tema del ATS. Las responsabilidades, señores, el tema llenado, los conceptos principales, fundamentos, los diferentes formatos que encontramos en muchos lugares y cómo tenemos que llenar esos formatos. ¿Qué ayuda tenemos? Tenemos el IPRC como nuestro soporte, como nuestra ayuda. Nuestra experiencia también ayuda mucho también en ese tema. Por eso es muy importante que la persona que llena el ATS siempre sea de preferencia la persona que conoce más el trabajo. Porque obviamente la persona que conoce más el trabajo va a saber identificar los peligros adecuadamente y establecer las medidas de control, a diferencia de alguien que no conoce la actividad como debería. Se le puede obviar algunas cosas importantes, puede tal vez por ahí establecer controles que no aplican para la actividad. Por eso es muy importante la persona, el líder, el cabeza, que está ahí siempre liderando a la cuadrilla, de preferencia ser el que llene el ATS. Pero eso no quiere decir que lo va a llenar solo. Todo su cuadrilla tiene que estar ahí también aportando. No solamente es yo lleno el ATS y por ahí están unos por allá hablando por teléfono, otros chateando, otros por ahí en redes sociales. Esa no es la idea, señores. Hacen su charla de inicio de jornada, todos hablan, todos conversan, todos ven cómo van a hacer la actividad, qué peligros y riesgos hay en la actividad, quién le toca a quién tal actividad y todos van ahí. Esa es la forma, señores, de trabajar, al menos de manera apropiada. Muy bien, hasta aquí básicamente es, digamos, la parte de lo que es el tema de lo que es el ATS. Hemos hablado de PETAR, hemos hablado de ATS. Vamos a hablar luego de los demás documentos, vamos a hablar luego de enfermedades profesionales, vamos a hablar de varios temas que tenemos pendientes según las fechas que ya hemos programado. Hasta aquí, señores, lo que se tiene al menos planificado el día de hoy. Muchas gracias.